el presidente fue... Primero hay que recordar el término que ha resonado en distintos medios de comunicación. Cherry picking. ¿Qué es ¿ya? eso? ¿Qué es el cherry picking? Escoger antecedentes a la medida, podríamos decir, o como ya el significado, falacia de la prueba incompleta o supresión de prueba. Es decir, elijo lo mejor de algo, descarto el resto, elijo lo peor de algo, descarto el resto. Ya que en la traducción en español es recoger cereza, pongamos el ejemplo de una torta. Tengo una torta que no me gusta, elijo la guinda o la cereza de la torta, me olvido de todo el resto. ¿Ya? Es como sacar algunos números que favorecen mi hipótesis. Eso lo que yo estoy defendiendo, aunque al final sea digamos, la conclusión sea absolutamente inversa a lo que yo pienso, pero elijo unos datos que favorecen lo que yo estoy defendiendo. ¿La película completa o el capítulo? Exactamente. Ya. Y esa fue una frase, una expresión utilizada por el presidente, y por eso se los vamos a contar por qué. Claro, el presidente es consultado, ¿verdad?, por altos indicadores respecto de la delincuencia. Esto en una entrevista en Chilevisión. Le consultan por qué el gobierno ha hablado que recibió una delincuencia en alza, ¿verdad?, pese a que la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana muestra una baja en la victimización. De hecho, le ponen ejemplos, como por ejemplo, entre marzo y julio, así el periodo de gobierno, robos violentos de vehículos aumentaron en 60%, homicidios en 34%. Y ahí el mandatario, un poco molesto, habla de que, ojo, aquí lo que se estaba haciendo era cherry picking al preguntar de esa manera, porque los últimos datos, según el presidente, hablan de disminución en robos de vehículos, esto a raíz del plan anti-encerronas. Y ahí, a raíz de ese término, de esa respuesta, se genera una serie de críticas por parte de distintos sectores, como por ejemplo el ex constituyente Felipe Arboe, que fue también ex subsecretario, ¿verdad? Y también el ex ministro Rodrigo Delgado. Tuvo que salir la vocera de gobierno, Camila Vallejo, a también defender lo que había dicho el presidente. ¿Te parece que vayamos a revisar lo que dijeron? Vamos a ver. El mensaje que nos está entregando el presidente de la República, a mi juicio, tiene algunas fallas de origen bastante graves. Lo primero que hay que analizar son las cifras oficiales. Las cifras oficiales nos dicen que los últimos 3 meses ha ido al alza el robo de vehículos, de parte y pieza, y la violencia justamente en esta materia, muy por el contrario de lo que nos plantea el presidente. Un hecho concreto es que en los últimos 6 años ha aumentado más de un 30% el delito de homicidio. Lo que es más complejo es que ha aumentado la violencia de los delitos. Tenemos hoy día carteles y crimen organizado, no solo en la región metropolitana, en el norte, también en el sur. En vez de minimizar, ojalá que pudiera apurar, digamos, a los encargados de los temas en su gobierno. A veces las comparaciones hay que hacerlas con realidades más o menos similares y no comparando una situación delictual en medio de una pandemia versus una donde ya no hay ese tipo de restricciones. Los datos reportados que ha hecho Carabineros muestran cómo, por ejemplo, los delitos violentos de robo de vehículos violentos ha tenido una ruptura en el crecimiento a propósito de las acciones de gobierno. ¿Cómo se toman las cifras? Dejemos las declaraciones, vamos a los porfiados hechos, a los porfiados datos. Vamos a revisar algunas láminas que hemos preparado con las cifras de victimización, que según la encuesta ENUSC viene a la baja desde el año 2016. Mira, ahí está, el 2016, 27,3, 2017, 28, ahí sube un poquito, 25 el 2018, 23,6 el 2019, baja al 19,2 el 2020. Tú me vas a decir, ¿estás en pandemia? En pandemia, claro. Ok, estás en pandemia, pero venía a la baja de 19,2 y el 2021, 16,9%. O sea, la conclusión, no recibió este gobierno cifras de victimización al alza, sino que venían bajando. Venían bajando. Primer hecho. Considerando que había pandemia y todo, pero la globalidad venía a la baja. Exactamente. Ya. Hecho 2. El delito específico de que habló el presidente cuando habló de cherry picking. Robo violento de vehículos en Cerronas y Portonazos. Acá comparamos entre el 14 de marzo y el 14 de agosto, el mismo periodo para el 2021 y para el 2022. ¿Cuánto subo el 2021? 2.328. ¿Cuánto subo el 2022? 5.351. Casi el doble. Vamos a la siguiente lámina para hablar también cómo ha ido evolucionando este mismo delito desde marzo. De marzo en marzo. Ahí está. 867. Siempre hablando de robo violento de vehículos en Cerronas, Portonazos. Que ha estado también... De marzo de este año a julio de este año. O sea, es el periodo de este gobierno. Marzo 867, abril 924, sube, mayo 1048, baja 944 en junio, 864 en julio. O sea,
Julio volvió más o menos a las cifras de marzo. Por lo tanto, claro, bajó los últimos 2 meses, pero las cifras están ahí, 1.048 en mayo. Pero el detalle es, ¿cuándo se anunció el tema del plan anti-encerrona? Fue hace como 2 meses, Exactamente. cuando estaba en el pic. Cuando estaba en el pic. O sea, en palabras del presidente, esa herramienta habría funcionado porque explicaría esa baja. Podría explicarla, aunque creo que varios estadísticos nos podrían discutir acá que todavía es muy temprano para decirlo. Estamos hablando del plan anti-encerrona y el plan Centauro, que es otro de Carabineros que tiene que ver con mayor patrullaje. Y una cifra para cerrar, Ramón, 5.978 casos de este delito en lo que va de 2022. Y esto, es bien claro, es 110% más que el 2021. Por lo tanto, el cherry picking empieza a tambalear. Los números en tiempo de campaña son notables, ¿no? Los números siempre y las nos ilustran. interpretaciones, claro, diferente a dónde lo tomes. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Igual, Gracias, Ramón. que tengan Buenas noches. una muy buena noche.